Buenas tardes. Bueno, les voy a dar una chance más. Buenas tardes. Qué lindo poder estar con ustedes esta tarde. Qué tiempo precioso. Quiero dar gracias al Señor por la vida de la pastora María del Carmen, de los pastores, de los colaboradores, de todos los que han trabajado en este tiempo para poder llevar adelante este encuentro tan hermoso que estamos disfrutando. Todos estos movimientos requieren más movimiento y requieren inversiones y requieren muchísimas cosas que a veces los que participamos de los encuentros no lo sabemos. Pero cuando nosotros hacemos o organizamos un encuentro, sabemos que aparecen un montón de cosas que tampoco pensamos que iban a aparecer. Entonces eso nos hace trabajar más o correr para un lado o resolver ciertas cosas. Y eso es lo bueno, que vemos al Espíritu Santo acomodando todo, ordenando todo, proveyendo todo. Y eso es lo que queremos y lo que creemos que está sucediendo en esta casa, en este lugar. Pero no podemos dejar de honrar y de agradecer a cada uno por el esfuerzo, a los muchachos en la música, a los pastores, a los colaboradores y a todos aquellos que de alguna manera están involucrados. Muchísimas gracias. Por mi parte les digo que nos sentimos muy amados, bueno, creo que por parte del pastor Daniel también, pero ellos lo dirán después, pero yo aprovecho y lo digo ahora. Nos sentimos muy amados, muy contenidos, al estar días sin la familia, al estar con tantas actividades. A veces llegamos a ciertos lugares y es importante también cómo a uno lo tratan y cómo a uno lo hacen sentir. A mí en todo momento me hicieron sentir que tenía pelo y yo... eso hizo que no extrañe a mi familia. No sé por qué se ríen, me hace reír, pero yo estoy hablando por fe. No, y de verdad, perdón la broma. Y de verdad digo que eso hace que sea mucho más ameno. Por supuesto que uno quiere estar con la familia, por supuesto que uno quiere estar con su esposa, con sus hijas, en mi caso, de los cuales les dejo un beso porque seguramente pueden estar mirando. También extraña su administración que le toca, como en mi caso en la ciudad de Chascomús, allí en la Argentina. Pero cuando estamos en lugares así, somos tan honrados, somos tan contenidos, disfrutamos. Y también no solo por la generosidad de lo que nos brindan y nos dan, sino también por la libertad de poder tener la libertad de ser nosotros. Y eso es maravilloso, así que muchas gracias. De verdad, es una honra. ¿Qué le parece si se dan un aplauso a ustedes mismos? También todos los que vinieron y los que están. Realmente es hermoso poder reconocerlos. Muy bien, también quiero agradecer a todos los hermanos. Que bueno, ya que aplaudimos, podemos aplaudir otra vez a todos los que están conectados. Muchísimas gracias. ¿Le parece? Le damos un aplauso. Hay mucha familia de diferentes lugares y estamos muy honrados y muy agradecidos. Tuvimos una mañana muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Estamos teniendo un tiempo muy fuerte. Voy a tomar unos 30 minutos para poder compartir el tema de hoy, dejar al Espíritu que nos pueda ministrar, pero no puedo dejar de pasar por alto las palabras, el grado de palabra que hemos recibido esta mañana. No lo estoy diciendo por la palabra que me tocó predicar, sino por lo que escuché del pastor Daniel y más que nada por lo que escuchamos del apóstol Gustavo. Fue una palabra muy penetrante, de tal manera que estuvimos hasta las 2 de la tarde prácticamente, ¿no? Y Dios tomó y toma el lugar y toma nuestros corazones, y más allá de que nuestro cuerpo grite cansancio, nuestro espíritu dice, quiero palabra. Nuestra alma dice, quiero palabra. El cansancio físico se resuelve rápidamente, se resuelve descansando. Pero cuando el alma está cansada, eso no se resuelve. Solo la vida del Señor lo puede resolver. No es mi tema, pero sí quiero usarlo a modo de introducción. ¿Cuántos recuerdan la palabra que dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo lo haré descansar? Esa palabra, de alguna manera, siempre nosotros la enfocamos a las personas que están teniendo problemas de circunstancias temporales, ¿no es cierto? Aflicciones, preocupaciones. La hemos usado para creyentes, no creyentes, la hemos usado. El Señor dijo, Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y trabajados. No está mal aplicado.
Pero después dice una frase que es muy interesante: y hallarán descanso para el alma. Y entonces vemos que el Señor no estaba hablando del cansancio físico, sino que el Señor estaba hablando del cansancio del alma. Y entonces cuando hablamos del cansancio del alma, podríamos reducir esa palabra a un segmento particular de gente que puede estar dando su vida para el Señor, pero no puede controlar el cansancio que tiene adentro. Está cansado, está cansada. Y ese cansancio produce que se termine menospreciando todo lo hermoso de lo que el Señor quiere hacer y está haciendo en tu interior y lo que quiere hacer en tus generaciones. Es muy difícil ministrar, este no es el tema, pero necesito ponerlo como introducción. Es muy difícil manejar el alma cansada. Por eso el Señor dice, y hallarán descanso para el alma. El alma representa el centro, la voluntad del interior, el centro de la voluntad en el interior del hombre. Cuando lo más profundo de tu ser está cansado, habrá un menosprecio a la voz de Dios. Y aunque este no es mi tema, necesito hablar esto por lo que voy a compartirle en los próximos 20-25 minutos. Este no es el tema que vamos a abordar, pero necesitamos verlo porque es el cansancio lo que genera las malas actitudes. Es el cansancio lo que genera las malas acciones. Los que tenemos hijos, díganme la verdad, cuando usted llega cansado del trabajo, ¿cómo son las reacciones? A veces son tranquilas, pero otras veces son un poco, no me molestes. Los rostros son duros, las respuestas son duras, son difíciles, porque estamos cansados. No tenemos un problema con nuestros hijos. No tenemos un problema con nuestra esposa, con nuestro esposo. Esto es parte de la madurez. No tenemos un problema con ellos, pero estamos cansados. Y como estamos cansados, lo que todo nuestro cuerpo nos indica es que no podemos jugar con nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo una hija de 10 años. Yo a veces llego tan cansado en el físico de haber pasado todo el día en la oficina tratando asuntos que son importantes, que jugar con mi hija es importante. Es muy importante, pero el cansancio no me permite disfrutarla. Y sin darme cuenta, voy generando tal vez en ella un pensamiento equivocado. Papá viene cansado de la iglesia. Entonces vamos generando un cansancio en el alma de las personas sin que las personas hagan algo. Y aquí voy a tirarle algo si usted lo quiere anotar. El cansancio en el alma no es producto de las actividades. El cansancio en el alma es producto de no haber descansado en el Señor, de no saber descansar en el Señor. Yo puedo estar, por eso fíjense que cuando alguien está cansado en el alma, miren esto, no sé si le interesará, pero cuando alguien está cansado en el alma, literalmente dice, yo deseo vacaciones. Sí, desea vacaciones porque tal vez es correcto el estrés de todos los días, lo que tiene que hacer todos los días. Sí, necesita unas vacaciones, pero no viene descansado de las vacaciones, porque ya viene con el cansancio en el alma, que el cansancio en el alma produce queja. Y ahora tenemos que volver, y ahora trabajar, y ahora otra vez a lo mismo. Y es cierto que parece normal, pero no es normal, porque la queja es la adoración al diablo. La queja es la adoración al diablo. Entonces cuando uno no puede discernir el cansancio que tiene en el alma, menospreciará la voz del Señor en todo aquello que el Señor pide, porque está cansado. Dios necesita traer descanso para el alma, no para el físico. El Señor no promete descanso para el físico, el Señor promete descanso para el alma. Y el descanso en el alma es lo que fortalece y vivifica el físico para que el físico responda a todo lo que tenga que hacer de parte del Señor en la tierra. Si mi alma está cansada, menosprecio el tiempo que Dios requiere para que yo haga lo que tengo que hacer. Si el alma está cansada, menosprecia la autoridad, el respeto y el reconocimiento a la autoridad, que será lo que a mí me conducirá a poder tener un plano superior de entendimiento para poder derramar mi vida sobre todos los demás. ¿Cuántos me están entendiendo? Llegar a ministrarnos. Es tan importante el Señor en el alma cansada porque el alma cansada menosprecia las oportunidades de Dios de transformar una nación, de transformar una familia, de transformar hijos, de transformar todo lo que Dios quiera transformar utilizándonos a nosotros y utilizando. Pero cuando estamos cansados, ¿qué podemos pedirle a alguien cansado?
Cuando estamos cansados, ¿qué podemos pedirle a alguien cansado? Usted no se dio cuenta, tal vez le pasa, tal vez no. No es mi tema, pero tranquilo, no voy a estar 8 horas predicando. No sé si a usted le pasa que muchos o conoce a alguien que después solamente de 15 años de estar en el camino del Señor, es como que se va apagando. Pero si fueran 15 años de haber conocido al Señor, nunca te apagarías, porque tu amor estaría mucho más fuerte que al comienzo, porque no podemos nosotros tener el amor más fuerte los primeros 3 años de haber entrado al camino del Señor que después de estar 15 años, porque en teoría en 15 años yo conozco más. Pero si los primeros 3 años y mi oración es, Señor, yo quiero que pase lo que pasaba hace 5 años atrás, yo quiero ser como era hace 5 años atrás, es porque tu alma está cansada. En algún momento se cansó. En algún momento falló algo que generó que todo sea una carga. Servir a Dios es una carga, congregar es una carga, escuchar una palabra, una hora es una carga, cantar es una carga, estar en un lugar, hacer una vigilia es una carga, ir a ver hermanos es una carga. Todo es una carga porque el alma cansada menosprecia todo lo que identifica como actividad. El tema es que la actividad para Dios es nutrición, no es solo hacer cosas. ¿Me van entendiendo? O póngame cara de que no lo entiendo, pero vamos. El alma cansada termina menospreciando lo que nunca debería menospreciar. Ahora sí tomo estos minutos para decirles lo siguiente. Pastor, ¿por qué usted me está hablando esto? Pastor, ¿por qué? O algunos hermanos que puedan estar conectados en la red. Pastor, ¿por qué usted me está hablando así como de modo introductorio sobre el cansancio del alma? Porque ni siquiera estamos en el comienzo de lo que Dios está haciendo. Y si creemos que estamos en el comienzo de algo grande, ¿cómo haremos si estamos cansados? Porque no estamos menospreciando el pasado, no estamos diciendo que todo lo que hicimos en el pasado no tuvo valor, no, pero el entendimiento que vamos teniendo nos está abriendo las dimensiones y las puertas más amplias para tener la esperanza más fuerte, la convicción más fuerte, la fe más fuerte, y todos esos instrumentos de Dios en nuestro interior son para algo más grande. Pero si yo estoy cansado, entonces termino menospreciando o no termino. O sea, es como morir con la mano en el picaporte de la puerta de tus sueños. O como morir con la mano en el picaporte de la puerta de los sueños de Dios, del propósito de Dios. Como esta mañana compartía Salmo 138:8, mi propósito se cumplirá. Mi propósito se cumplirá, mi propósito se cumplirá. Claro, el propósito de Dios obviamente que se va a cumplir. Pero Dios necesita tratar con el cansancio del alma. Levante su mano un segundo, por favor, y diga en esta tarde o en esta noche, Señor, ayúdame con este cansancio. Vi una estadística que me impactó. El 90% de los creyentes no tienen problemas de cansancio físico en cuanto a servir al Señor, pero no logran identificar de qué están cansados. Sin embargo, ese cansancio no les permite servir al Señor. ¿No te diste cuenta o no nos dimos cuenta que hay días que nosotros no tenemos fuerzas, no podemos más, no estamos más, pero hay una noticia que viene que tal vez estábamos esperando y nos reaviva, nos hace recobrar ánimo? Viene una noticia y de golpe, por ejemplo, es un horrible el ejemplo que voy a dar porque no debería ser así, pero por ejemplo, el depósito de un dinero que estabas esperando retrasado en la cuenta de tu banco. Y entonces fue el día más cansador de tu día, de tu vida, de tu mes casi. Pero cuando llega esa noticia toca algo en nuestro interior que de golpe, si este fuera el tema, por ejemplo, que de golpe reanima todo el interior y no importa el cansancio, si hay que ir hasta el banco voy. ¿Nunca le pasó que, por ejemplo, por alguna situación de salud está esperando el diagnóstico médico y usted dice, espero que no sea cáncer? Voy a dar un ejemplo con mucho respeto. Espero que no sea cáncer. Y entonces usted tuvo justo ese día, mientras está hace 15 días esperando el diagnóstico médico, justo ese día tuvo el peor
día de su vida. Está cansado, tuvo muchas presiones familiares, tuvo muchas presiones en el trabajo. Bueno, llevando adelante esto del diagnóstico médico, pero como hace 15 días que lo estoy esperando, no voy a estar sentado 15 días esperando a ver qué me dicen. Y de golpe, el peor día de tu vida, de tu mes o lo que sea, en el combo, en la gota que está por rebalsar el vaso, te llega una notificación a tu teléfono y te dice que el diagnóstico que creías que era cáncer no lo es. Le pregunto, todo su ser se posiciona de tal manera, o le digo, no le pregunto, todo su ser se posiciona de tal manera que el cansancio que usted tuvo del día no lo siente, porque esa noticia tuvo el poder para transformar el cansancio en un estado de alegría, en un estado de paz, en un estado de tranquilidad, porque hay ciertas noticias que producen eso en el interior. Estamos a la puerta de algo muy grande de parte de Dios, pero Dios no lo puede hacer con gente cansada. Estamos a la puerta de un entendimiento de la palabra del Señor como nunca antes, pero el Señor dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados. Por favor, quiere que utilicemos esa palabra para un momento evangelístico. Está bien, utilicémosla, pero por favor, seamos serios con esta palabra. Vengan a mí los que están cansados y trabajados, porque la gente estaba cansada en el alma cuando Jesús habla estas palabras, porque la religión les estaba absorbiendo la fe. Porque la religión le absorbió todas las fuerzas, porque la religión siempre les hacía ver que le faltaba algo para estar bien con Dios, porque la religión siempre les hacía ver que le faltaba algo para que ellos pudieran agradar a Dios. Cuando presentaban una ofrenda le faltaba otra cosa, cuando presentaban un sacrificio le faltaba otra cosa. Entonces tenían un monopolio de Dios tan fuerte que la gente estaba cansada. Jesús se para, escuche esto y recíbamelo por favor. Jesús se para y dice, basta. Los que están cansados y los que están trabajados. ¿De qué? No de las noticias del mundo. Las noticias del mundo no cansan. Solo cansan a quienes están cansados en el alma. No cansan. Las noticias del mundo no cansan. Solo los que están cansados en el alma. Porque los que están cansados en el alma son aquellos que dejaron de escuchar las noticias de Dios, que viven reavivando el espíritu del hombre. ¿Por qué nosotros estamos predicando lo que predicamos? Porque sus palabras reavivan el interior de la gente. ¿Por qué nosotros estamos escuchando lo que estamos escuchando? Porque cuando tenemos un encuentro con la buena noticia de Dios, el alma recibe descanso. Y entonces el cansancio del mundo no es el mismo que el cansancio de los hijos de Dios. Te pueden tapar con piedras como pasó con el apóstol Pablo y los hermanos, correr las piedras y levantarlo como muerto, y todo el mundo verlo y todo el mundo preguntándole a Pablo, ¿dónde vas? Voy a predicar, todavía tengo trabajo ahí adentro. Cuando alguien no está cansado en el alma, el cuerpo se termina sujetando a lo que el espíritu está indicando en el interior que se debe hacer. No te canses ahora, no te canses ahora. Por favor, recíbame esta palabra. No te canses ahora, no te canses ahora, porque tiene que haber un acuerdo entre lo que hablamos y lo que vivimos. No podemos decir que viene una salvación masiva para muchísima gente y estés cansado en el alma para abrazar a toda esa gente. No te canses ahora, porque todo lo que es cansancio para el mundo no lo es para el Señor y para los hijos de Dios. Yo no sé si alguien está recibiendo esta palabra. Por favor, Laila, fuera de toda broma, márcame el tiempo, por favor. Vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y hallarán, encontrarán descanso para el alma. El punto es, por favor, si lo quiere tocar a su hermano, dígale esto. Decirle, el punto es que vos tenés que ir. Y eso ya deja de ser para la gente que no conoce a Dios o que nunca tuvo una experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque yo voy donde entiendo que tengo que ir. En el conocimiento que tenemos nosotros de Dios, nosotros no deberíamos resistirnos ir al Señor. Queremos encontrar descanso, entonces tenemos que dar el paso de ir para encontrar el descanso para el alma. Y entonces Dios
ahí va a comenzar a tratar con nosotros, dándonos todos los requerimientos necesarios, mostrándonos los secretos que son ocultos para nuestro entendimiento hoy, abriéndonos su libro para comprender que no son letras, sino que es una vida expresada en palabras, y nosotros a través de eso disfrutar de lo que el Señor quiere hacer. Pero si el alma del creyente está cansada, entonces Dios primero tiene que tratar con el cansancio. El cansancio tiene el poder para destruir tu familia completa. Por eso le dije anteriormente, cuando mis hijas identifican que venir de la oficina de la congregación es cansancio, entonces yo ya las estoy cansando a ellas en su alma sin que ellas estén teniendo ninguna actividad eclesiástica. Las actividades eclesiásticas no cansan. Lo que cansa es, lo que produce cansancio es tener el alma cansada, y entonces todas las actividades que podamos hacer serán tediosas. ¿Por qué me habla esto, pastor? Porque viene un movimiento de Dios tan fuerte, porque Dios en su plan eterno y en su propósito eterno, del principio a fin, es que todo el mundo entienda y vea que va a alcanzar con su conocimiento y la salvación de su Hijo a todos. Todo, como lo venimos escuchando, experimentarán, todos aquellos que obedecen experimentarán el conocimiento, y otros la salvación de su Hijo. Y Dios cuenta con nosotros para eso. Resolvamos el cansancio. Solo míreme un segundo. Resolvamos el cansancio. Resolvamos el cansancio. Porque el cansancio que hizo que la iglesia no cumpla con su rol. Por muchos años le dejamos a Dios una responsabilidad de representatividad. Una responsabilidad, se la dejamos a Dios, una responsabilidad de darlo a conocer. Cuando yo delego la responsabilidad de representarlo dignamente, cuando estoy cansado en el alma, porque lo único que quiero es descansar. Cuando estoy cansado internamente, le delegamos la responsabilidad de lo que significa darlo a conocer. Y quiero leerles Hechos capítulo 2, versículo 46, creo que estoy bien con el tiempo. Dice la palabra, y perseverando unánimes, escuche esto que fuerte, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Pero veamos esta palabra de otra manera, o quisiera compartírsela de otra manera. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿qué? Los que ¿qué? Bueno, conocemos de memoria esta palabra la mayoría de nosotros. Ahora déjenme mostrarle algo, porque esta palabra es interesante. ¿Cuál es la frase más conocida en estos versículos? Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. No era que Dios hacía el trabajo de evangelizar. La Biblia no está diciendo eso. El poder de la representatividad se hace responsable del trabajo que tiene, pero si estás cansado, la palabra trabajo te va a chocar en tu interior. Ahora, el Señor añadía a los que iban a ser salvos, pero no era porque el Señor estaba haciendo el trabajo. Y espero que recibas esta palabra. Era porque Dios tenía un grupo confiable de personas donde Él podía acercar lo que es más importante para Él, las almas. ¿Por qué el Señor añadía a los que iban a ser salvos? Porque había encontrado un grupo de gente confiable. Un grupo de gente que no iba a echar a perder lo que Dios más ama. Un grupo de personas confiables. Dios no añade si no encuentra confianza para añadir. Dios no añade si Dios no encuentra confianza para añadir. Dios necesita un ámbito de confianza para añadir a quienes serán salvos, porque quienes serán salvos para las iglesias serán un número, pero para Él no son un número, son generaciones que transformarán la tierra con el mensaje del evangelio del reino de los cielos.
¿Cuánto me están comprendiendo? Por favor, espero poder ser claro en lo que estoy hablando. Pastora, espero poder ser claro en lo que estoy hablando. Dios necesita un ámbito de confianza. Justamente la falta de ámbitos de confianza hace que Dios no pueda hablar más con su palabra. Justamente la falta de ámbito de confianza hace que no se abran más los tesoros de palabras escondidas en lugares como estos. No digo específicamente aquí, sino digo que a veces nos reunimos y el reunirnos no le genera a Dios un ámbito de confianza para que Dios pueda añadir ahí. Dios añade en ámbitos de confianza. Dios añade en corazones confiables. Dios añade donde encuentra gente confiable para añadir. El ámbito de confianza se produce por la obediencia de aquellos que dedicaron su vida al Señor, que dedicaron su vida a conocerlo y a sentir lo mismo que Dios siente. La confianza no se genera por las muchas actividades. Mira el hermano cómo abre la puerta, cómo acomoda la silla. Gloria a Dios por esos hermanos y por esos corazones. Pero la confianza no se da así. Por eso, cuando la necesidad gobierna nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? Los pastores terminamos generando confianza con personas que son puntuales, que abren la puerta, que acomodan la silla, porque no tenemos a otro. Pero ese se termina convirtiendo en el jefe de todos los demás, que pareciera que maneja a todo el mundo y que termina manejando a los pastores. Porque se le delegó un trabajo a un alma cansada, que no tiene la capacidad de ser confiable. Por eso hay personas que están durante 40 años haciendo el mismo trabajo en la congregación. Y no hay un problema que haga el mismo trabajo en la congregación. El problema es que no lo sacamos por lástima, para que no se eche a perder, o porque no puede hacer otra cosa, porque si es otra cosa es un desastre. El alma cansada arruina la frescura de la vida del Señor en los creyentes. El Señor necesita un ámbito de confianza, de gente que pasó por la cruz en obediencia, que dedicaron su vida al Señor en conocerlo. Y esa gente es la que tiene el alma descansando en el Señor, el ser interior descansando en el Señor. En el libro de los Hechos vemos claramente que Dios no era quien... Miren esta palabra que fuerte. Dios no era quien perseveraba. Por ahí esta canción tan linda, Álvaro, de tu voz, que me encanta cómo la toca. Dios no era el que perseveraba. Escuche esto, por favor. Y me parece interesante porque la palabra dice en Hechos, y perseverando unánimes cada día en el templo. Dios no era el que perseveraba. Dios sí es quien respondía a la perseverancia de las personas obedientes a su voluntad. El rol de Dios, escuchen, el rol de Dios no era perseverar. El rol de Dios era honrar la perseverancia de quienes debían perseverar. El rol de Dios era honrar la perseverancia. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que Dios le dio? Al menos yo encuentro dos, a la perseverancia de la iglesia. ¿Le puedo mostrar estas dos respuestas de Dios? ¿Cómo Dios respondió a la perseverancia de los creyentes? Primero, Dios respondió a la perseverancia quitando el poder de la necesidad. Por favor, dígame amén a eso. Quitando el poder de la necesidad, porque quitar el poder de la necesidad no es una ofrenda generosa de alguien, es mucho más. Porque la necesidad es una esencia o una naturaleza corrupta en la vida de los creyentes. Entonces, la primera respuesta que Dios le dio a los creyentes fue quitarle el poder de la necesidad. Hechos capítulo 4 versículo 34, una parte del versículo dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. Por favor, si usted quiere tomar esa palabra, tómela, porque eso era el diseño original de Dios para la iglesia. Ese es el diseño original de Dios para la iglesia. Ahora es muy fuerte, miren. Porque todo movimiento, según el libro de Hechos capítulo 4, todo movimiento que la iglesia hacía no era para obtener algo temporal. ¿Se dieron cuenta? Actualmente muchos cayeron en el error de ganar almas para ganar cosas. Muchos cayeron en el error de la necesidad. ¿Por qué está tocando el piano ese músico en tu congregación? Porque no tenemos a otro. El poder de la necesidad. ¿Por qué tenemos a ese empresario sentado en las filas opinando?
Porque no tenemos otro que dé lo que Él da, el poder de la necesidad. ¿Qué le regaló Dios a la iglesia en su amor infinito cuando ellos perseveraron? Les regaló el poder de ser libres de la necesidad. Le quitó la mentalidad de necesitados. Les quitó la mentalidad de necesitados. Hermanos, escuche esto. Este fue el sutil engaño que produjo el motivo real de que alguien conozca a Cristo. Hay gente hoy, mire, por eso le digo, cuando el alma está cansada, ya me va a interesar el título de la persona y no lo que la persona es. Ya me va a interesar el lugar que la persona tiene y no el lugar que ocupa en el corazón de Dios esa persona. Y no vamos a poder distinguir. Y nos vamos a detener en las cosas temporales de la persona. Y nuestra intención será ganarlo. Hermano, yo le doy tanta gracia al Señor que alguien tuvo la capacidad de al menos acordarse de mí, predicarme la palabra, de hablarme como pudo, como le salió, porque yo era un desastre. Lo volví loco. Pero cuando tu corazón se conecta con el Señor, la lucha de esa persona valió la pena. Siempre pienso que la mayoría de nosotros estamos aquí. Si podés afectar a alguien es porque alguien hizo el trabajo. Wow. Pero vuelvo al principio. Si el alma está cansada, desprecia todo lo que Dios habla. ¿Qué fue lo que el Señor hizo en segunda medida? Lo que el Señor hizo en segunda medida como respuesta a la perseverancia fue que Dios añadía personas para crear un ámbito de gozo, de salvación. Y a mí me parece muy interesante este punto. Dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Solo tomo 10 minutos más para compartirles esto. Es interesante la palabra añadir. Es interesante, por favor, no se me duerma y reciba esto. La palabra añadir en el original bíblico se divide en 3 palabras. Y miren qué interesante cómo está la naturaleza de Dios en el añadir. Miren cómo está el aumento de Cristo en el añadir. El Señor lo primero que hizo fue resolver la mentalidad de necesidad, porque la mentalidad de necesidad fortalece el alma cansada. Vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo lo haré descansar y hallarán descanso para su alma. Resolvemos esta parte. El poder de la necesidad cansa el alma, pero una vez que eso está resuelto, ¿qué es lo que hace el Señor? Comienza a añadir lo que produce gozo. Comienza a añadir el gozo de su salvación, comienza a añadir la vida eterna, comienza a añadir la vida de su Hijo, comienza a hacerlo crecer. Y la forma que tenía el Señor de hacerlo crecer es como dice la palabra, escuche esto, dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No había una alegría porque venía gente nueva al culto, que eso da alegría, pero no era la alegría de la gente nueva en el culto, era algo más. No había, usted identificó que ellos no contaban la cantidad de gente que entraba. Hoy entraron 4, gloria a Dios. Hoy entramos con hermano, nosotros estuvimos en Chascomús predicándole a 4 o 5 personas durante 5 años. ¿Sabe? Cuando entraba uno era un culto de avivamiento, estábamos 4 horas en el culto. Por uno nuevo que entraba, pobrecito, lo reventábamos, por eso no volvía más. Porque te refrescaba ver a una persona nueva, porque eran las 4 o 5 personas que amamos profundamente, pero con las mismas caras, con las mismas cosas. Entonces vos predicabas la palabra y mientras predicaba, yo decía, ¿para qué predico? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué hablo? ¿Para qué digo? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Si después termina todo, no entienden nada y me vienen con los mismos problemas de siempre. Entraba uno, era un avivamiento, el culto empezaba a las 7, terminaba a las 11. Por uno, pobrecito, el que no entendía. Y los otros 4 o 5 no entendían por qué era tan largo el culto. Y los otros 4 o 5 al terminar el culto se encargaban de destruir al nuevo que entraba. Era un trabajo en contramano, hermano. Era un trabajo en contramano, no entendían nada. El gozo mío era ver que uno nuevo entraba, 2, 3 nuevos. Era una cosa que uno decía, Dios mío, pero claro, eso no era añadidura. Era un kamikaze entrando a un lugar que yo ni entraría. Así me conoció mi esposa. Entrando al lugar que no... Dios mío. Es más, mi esposa cuando me conoció a mí y entró al lugar donde nosotros estábamos llevando adelante la obra, cuando salió dijo, nunca oró en su vida, nunca.
Pero cuando salió ese día, abrió la puerta así, salió, nos quedamos todos adentro y yo miró hacia el cielo y dijo, Dios, nunca más me permitas volver a este lugar. Fíjese el grado de restauración que había en esa casa. Que al nuevo lo destruía prácticamente. Porque la celebración no está en la gente que viene. Dios está hablando algo más. Dios habla de añadir. Al Señor le produce placer añadir cada día. Ay, levánteme su mano, reciba eso, por favor. Al Señor le produce placer añadir cada día. Y déjeme decirle algo, si bien estamos viviendo bajo el sostén de Dios, porque es nuestro Padre eterno y nos sostiene, hace tanto tiempo que no te añade cosas. Hace tanto tiempo que no añade cosas. La palabra añadir, miren lo que significa. Número 1, agregar. Número 2, reunir. Número 3, continuar. Número 1, agregar. Número 2, reunir. Número 3, continuar. Lo pueden observar. Dios añade porque es la manera que tiene de preservar la vida en medio nuestro. Dios no añade para que crezca el número. Dios añade para que su vida sea preservada. Dios no añade para aumentar el número de personas. Dios añade para aumentar su vida en medio nuestro. Dios no añade. Gloria a Dios. Dios añade para aumentar la vida. Por eso, en primera medida, vamos a tomar estos 3 significados y termino aquí para que nuestro apóstol pueda tener la continuidad. Dios añade. Primero, la palabra añadir es agregar. ¿Qué significa esto? Que Dios, por medio de la salvación, acerca a la iglesia a aquellos que serán para la iglesia clave para el evangelio. Por eso no podemos menospreciar a nadie. Y por eso tu alma no puede estar cansada, porque si tu alma está cansada vas a menospreciar a alguien. Y ese alguien que menosprecias puede ser la añadidura de Dios. Y todo lo que Dios añade, todo lo que Dios agrega, escuche esto por favor, lo agrega por amor, porque Dios no puede añadir algo que dañe a la iglesia. Dios no puede añadir algo que dañe al cuerpo. Las personas que se agregan tal vez no están a la altura de nuestra expectativa, pero terminarán siendo claves para su propósito. Cuando a mí me dieron la primera, no es que ahora predico mucho mejor, pero cuando a mí me dieron la primera vez la oportunidad de predicar, yo estaba predicando sobre Isaías diciendo que era Jeremías. No, en serio, fue... No, Dios tuvo muchas chances de arrancarme de la tierra, muchas chances. Se sorteaba una arrancada de la tierra, hermanos, y yo compraba todos los números, del 1 al 100 yo compraba hasta el 101. Y yo lo aseveraba. Una vez me recuerdo que en la segunda vez que prediqué, una vez un hermano me dijo, ¿sabe qué, pastor? Usted tiene que entender que cuando Abraham salió a la guerra, yo dije, Abraham nunca salió a la guerra. Era un bruto al cuadrado. Era una cosa. ¿Cómo? Me dijo, pero usted predica la palabra, ¿no sabe que Abraham salió a la guerra? No, hermano, usted está confundido. David salió a la guerra. No entendía nada. Pero tenía amor, hermano. No justifico con esto la improvisación, ni la vagancia, ni la falta de estudio, pero yo quería predicar y predicaba de lo que entendía, por eso predicaba mal. Ahora no predico mucho mejor, pero al menos ya sé quién era Abraham, el que construyó el arca. Estaba perdido completamente. No, era una broma, por favor. Ya sé que fue David. No. Quiero ver si está despierto. Ay, Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo aparecen personas que dañan el cuerpo o que dañan la congregación? Cuando no las añade Dios. Y la iglesia tiene la tendencia a abrazar a los que Dios no añade y por eso termina pagando el precio que paga. Uno de los significados de la palabra añadir es agregar. Dios agrega lo que beneficia a la iglesia y a su propósito. Segundo, reunir. Mire la mentalidad de Dios, reunir. Cuando Dios añade, en la naturaleza y en la mente de Dios es reunir. ¿Qué es reunir? Todo lo que Dios añade va acompañado de una esencia de comunión. Si sos una añadidura de Dios en esta congregación, si sos una añadidura de Dios en esta tierra, vas a buscar personas para estar con ellas. Porque los que son añadidos por Dios aman estar con la gente. Los que son añadidos por Dios aman los ámbitos de comunión.
Pero los que no son añadidos por Dios, le dan la razón a su temperamento y dicen, es que yo no soy mucho de tratar con los demás. Yo tampoco soy mucho de tratar con los demás, pero trato con los demás porque soy añadido de Dios. No se trata de tu personalidad. Si rendimos todo a Cristo, rinda su personalidad. Porque aunque usted sea muy espiritual, tal vez usted afecte el cuerpo de Cristo por su personalidad. Dios, cuando añade, lo acompaña en esencia de comunión. Dios no salva para dividirnos, sino para reunirnos en el corazón de su Hijo. Cuando una persona que conforma la iglesia divide, es porque nunca ha tenido una experiencia verdadera con la salvación. Tercero, y tengo mucho más para hablar, pero quiero respetar el tiempo ya. Tercero, el tercer significado de la palabra añadir es continuar. Y este es el fin. Permítame un minuto volver al comienzo. Si tu alma está cansada, estás con tu mano en el picaporte de la puerta del propósito de Dios, justo renunciando ahí. Porque Dios, cuando añade, el gozo no es el número, sino que el gozo es que Dios está entre medio nuestro, trayendo personas con un valor increíble, acercándonos a personas. Hermanos, he aprendido con el tiempo que el Señor no bendice con cosas, el Señor bendice con gente, con personas. El mayor gozo de alguien es recibir las personas que Dios nos envía para que estén a nuestro lado. Ese es el mayor regalo. Por eso nosotros vemos a nuestro apóstol y lo vemos con ojos de tanta admiración. Y lo que admiramos es cómo Dios lo bendice. Él está bendecido, pero cómo lo bendice con personas tan increíbles como ustedes. Cuando Dios añade, te suma todo o una parte del reino, o te destapa una parte del reino que todavía está tapada en tu interior. Todo está aquí a través de Cristo, pero te va abriendo puertas y empieza dándote personas de valor, personas que te aman, personas que te respetan, personas que te cuidan, personas que... ¿Por qué? Porque Dios quiere, en la añadidura, lo que Dios quiere preservar es la continuidad de su vida. Por eso el tercer significado es tan fuerte. Continuar, este es el fin, que continúe la manifestación del conocimiento de Cristo en la tierra y Cristo aumentando entre medio de sus hijos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ahí tenés gente. Yo congrego todos los domingos, pastor. ¿Por qué el Señor no me da el trabajo? Porque la añadidura no es el trabajo. La añadidura es todo lo que agrega valor, todo lo que aumenta la vida de Cristo, todo lo que te reúne el corazón de Él. Esa es la añadidura. Y ahí es donde están todas las riquezas. No puede existir una iglesia que quiebre este ciclo por estar encerrada en el consumo personal. Levánteme su mano y realmente termino aquí. Levánteme su mano un segundo, por favor. Que el Señor nos dé el entendimiento más claro de comprender que el cansancio en el centro del hombre está produciendo el desprecio de palabras maravillosas. Padre, que no se cansen ahora. Padre, que no se cansen ahora, por favor. Esta es mi intercesión por ellos y por todos los hermanos que están conectados. Que no se cansen ahora. Padre, regálanos la oportunidad de entender que ahora no nos podemos cansar. Que nuestro lenguaje no puede ser un lenguaje de cansancio. ¿Cómo estuvo el viaje a Bolivia? Espectacular. ¿Para qué vamos a hablar del cansancio? Hablemos de todo lo que Dios hizo. Padre, regálanos la oportunidad de no cansarnos ahora, porque, por favor, en serio, levante sus manos que quiero darle esta palabra. Hay cientos de personas que serán abrazados por esas manos levantadas. No me atrevo a decir miles, porque no por incrédulo, sino porque no sé cuál es la asignación sobre cada uno, pero hay miles y millones de personas que abrazaremos con esas manos, que tocarán nuestras manos, porque tus manos son las manos del Señor.
Hay cientos de personas que saldrán de tus lomos, como cuando Abraham se presentó a Melquisedec y tenía generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones, generaciones sobre sus lomos. Hay una frase de Dios que sigue gravitando en medio nuestro, que es: hasta 1000 generaciones te bendeciré. Claro, es que ya no pasa a ser lo nuestro, pasa a ser lo del Señor, que no tiene principio y final, que es eterno. Por eso no te canses ahora. Vamos, recíbame esto, por favor. Ahora no te canses, ahora no te canses. No te canses de predicar, no te canses de estudiar, no te canses de ser fiel. Y como dicen las Escrituras, no te canses de hacer el bien. El bien y lo bueno es Cristo Jesús creciendo en medio nuestro. No te canses de hacer el bien ahora, porque en su momento todo eso trae cosecha, y la cosecha es todo lo que lleva su nombre, las añadiduras de Dios, que agrega cosas que fortalecen al cuerpo, que nos reúnen en su corazón en una vida de comunión y que nos llevan en el nombre de Cristo Jesús a ser participantes de esta vida que sigue continuando.